Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 4 de la empresa Design 3D. En esta oportunidad le voy a presentar lo que es el proyecto. Hemos escogido lo que es la llave Stilson. La llave Stilson fue patentada el 12 de octubre de 1869, creada por Daniel Chapman Stilson, es por ello el nombre. La llave Stilson cuenta con 6 partes, que es la boca, la mordaza fija, la mordaza móvil, el mango, la cremallera y el ajuste, la tuerca de ajuste. Esta llave sirve mucho para lo que es la gasfintería y la mecánica, y en esta oportunidad nuestro trabajo se trata de esta llave. Gracias. Bien, ahora continuando con la pieza del mango de nuestra llave Tilson, tenemos aquí el plano en el sistema ISOE del mango. Como es característico del plano ISOE, tenemos la vista frontal por encima de la horizontal y acá tenemos la vista de perfil, ¿no? Este plano está en el sistema en escala 1:1, perdón. Eso quiere decir que las medidas que vemos en el acotado son las medidas reales de la pieza del mango. Acá, por ejemplo, vemos que hay una longitud de 220 milímetros, una altura de 60 milímetros, medidas que podemos hallar con el acotado que tenemos, unos radios de dos radios de 10 milímetros, otros radios de 5 milímetros en esta abertura de aquí y las correspondientes líneas ocultas, ¿no? Ahora, este acotado nos va a servir para guiarnos y realizar las medidas en 3D, que son las que necesitamos de nuestra pieza para poder realizarla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las herramientas de las clásicas de dibujo y anotación al modelado 3D. De esta forma tendremos al alcance herramientas como la extrusión, por ejemplo, que nos van a servir para empezar con el modelado 3D de nuestra pieza. Lo primero que hicimos fue volver a repasar las líneas que tenemos aquí en el acotado o simplemente hacerle un copy pega de la que ya tenemos en el plano. Como vemos aquí son líneas que están separadas, y para empezar con el comando de destrucción lo que tenemos que hacer primero es unir todas dándole con el comando unir, ¿no? En este caso ambas ya están unidas. Como podemos ver aquí, está unida. Esta de aquí ya está unida y esta de acá también ya están unidas, ¿no? Ahora lo que hicimos fue aplicarle el comando de destrucción a esta de aquí, por ejemplo, que es la abertura que vamos a tener. Le vamos a dar, pues, no importa la altura, lo único que queremos es que sea más ancho que la del mango, ¿no? Porque la del mango, como está en el acotado, tiene un ancho de 20 milímetros, y la del hueco, vamos a cambiar la vista, la estructura, porque la del hueco se quedó muy pequeña. Ahí. Y ahora sí, ujú, la del hueco se había quedado muy pequeña. Ahora, como tenemos la del hueco, la pieza del hueco ya por encima de la del mango, entonces podemos aplicarle ya de una vez la del comando de diferencia, donde tenemos que darle clic y enter a la pieza con la que nos queremos quedar y clic y enter a la que queremos quitar, ¿no? En este caso ya de esta forma hacemos el hueco como vemos ahí. Y lo mismo tenemos que hacer con las demás partes, ¿no? Por ejemplo, nos hace falta hacerle un hueco aquí, otro hueco en la parte de acá y otro hueco en la parte de aquí, ¿no? Hasta finalizar pues con la pieza que tenemos aquí. Lo que hicimos aquí fue exactamente igual como lo hicimos al hacer este hueco. Ubicamos bien la posición de la pieza, le aplicamos el comando de diferencia, que es el único comando que necesitamos para hacer esta pieza del mango, ¿no? A diferencia de las otras piezas, donde necesitábamos también, por ejemplo, del comando del sólido, de unir ambos sólidos, ¿no? Ya
tenemos aquí la pieza terminada, que es hecha con los respectivos huecos, ¿no? Y esto es todo para lo que es la pieza del mango. Gracias. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Julio D y continuaré con la exposición de las piezas. En esta ocasión hice de la mordaza fija, mordaza móvil y cremallera. Como son piezas pequeñas, todos los dibujos lo hice en escala de ampliación. El primero está en escala de ampliación de 3:1. Inicié dibujando su vista de top superior. Previamente tengo que decir que los tres dibujos están en ISO A. Inicié su dibujo de top con un pequeño rectángulo de 18 por 27, unido con dos semicircunferencias con un rectángulo de 21 por 45. Esta es su vista de lado, como podemos observar. Esta línea verde es una pequeña línea discontinua y esta coincide por donde pasa la semicircunferencia. Esta es la vista frontal, como podemos ver. Y en la vista del costado podemos ver que hay como una línea celeste. Esta línea la usé como una línea de apoyo para poder dibujar las púas, ya que los puntos más bajos, o dos puntos seguidos de lo más bajo de las púas, tienen una distancia de 8.25 y el punto más alto coincide directamente con el punto medio de los puntos más bajos de la púa. Y su vista frontal lo dibujé solo uniendo las líneas, se podría decir, de todas las púas, los puntos más altos con los puntos más bajos. Mostraré un poquito de cómo fue su dibujo en 3D, que si lo ponemos de lado podemos ver que coincide directamente con el dibujo. Ahí podemos ver que lo primero que hice fue dibujar esta cara donde conecta las púas con el límite, este pequeño como un rectángulo con púas. De ahí lo que hice fue hacer extrusión, o sea, alargar el dibujo. Lo alargué de tal medida como lo requiera el dibujo, las medidas del objeto. Lo alargué un poco, de ahí dibujé dos semicircunferencias desde el perfil de top, dos circunferencias en esta ocasión. También usé el método de extrusión alargando la circunferencia y después restándolo con diferencia para que solo me deje acá el hueco del rectángulo de acá. Y completé con un pequeño rectángulo. Y tenemos la pieza número 1. De ahí paso con la pieza número 2, que es la mordaza móvil. También está en escala de ampliación de 3:1, ya que es una pieza algo pequeña. Inicié haciendo un pequeño semicírculo, una semicircunferencia de 12 de radio, con una altura de 21,5. De ahí completé acá un pequeño dibujo con la medida de 18. En sí es como un rectángulo acá, ya que después tuve que hallar un poco las medidas en esta ocasión, la diferencia de puntos más bajos para poder ir hallando la distancia de las púas. En esta ocasión la distancia de los puntos más bajos es de 7,5, o sea, su punto medio es el lugar donde está el punto más alto de la púa. Y fui dibujando púa por púa poco a poco. Su vista top es simplemente un rectángulo, como podemos observar, ya que no se puede visualizar más detalles. Y su vista frontal solo es completar las púas, de tal manera que esto es el vista o el perfil donde vamos a ver todas las púas con todas sus líneas, los puntos más altos como los puntos más bajos de la púa. Y esta es su versión en 3D. Este fue más sencillo dibujarlo, ya que, como vamos a observar, un segundo, lo ordeno un poquito, de tal manera, como podemos observar, esta parte del dibujo coincide directamente con las vistas que hicimos. Así que solo tuve que dibujar esta parte y con la opción de extrusión alargué el dibujo de tal manera que coincida con nuestras vistas.
Nuestra última pieza es la cremallera. La cremallera lo hice en ampliación, en escala de ampliación de 2 a 1 y inicié dibujando eh, lo que está ahorita estoy señalando, toda esta parte larga del dibujo. Esto estuve aquí hallando sus medidas. Después de dibujar esta parte, tuve que ahí, ubicar el punto, podría decir, el punto medio de la semicircunferencia para poder ir dibujando sus radios, que en esta ocasión el dibujo, el que está interior, es de 8,5 de radio y lo completé con otra semicircunferencia que está al otro lado y solo lo uní con dos líneas. Después está adentro de una misma pieza que están también las púas. En esta semicircunferencia es de 16,25. Esta parte sobresale, ahorita no se puede observar mucho, pero sobresale ya que está conectado con las púas o donde van las púas directamente. Esta es una colección de curva, se hizo esta parte y completé con la altura. Esta es la versión de top y ahorita podemos ver su otro lado, su otro perfil. No se puede observar muy bien los detalles, pero en 3D sí que lo podemos ver. Podemos observar todo. Como le dije que esta parte sobresale 1 milímetro. Sobresale 1 milímetro del objeto, como también lo de adentro está 1 milímetro adentro del objeto, perdón la redundancia. Y lo único lo que hice fue dibujar, usando el mismo método, dibujar la cara, toda esta cara, lo hice en el dibujo. Y fui completando. Hice re, re, redibujé todo, la cara, poniendo todas sus medidas en escala 1:1 para poder coincidir todas nuestras piezas. Hice el dibujo y simplemente con el método de destrucción lo alargué. También completé el dibujo de acá, que era en sí, este es como un arco, que también hice el método de diferencia, que está conectado con un pequeño, se puede decir, curvas. Y, y como se puede observar, dentro como que de las púas tiene como una pequeña semicircunferencia. Quizás no se puede observar muy bien acá, pero quizás acá sí mejor. Se puede observar que hay una pequeña semicircunferencia desde desde una de sus vistas hice como ahí, ahora sí se puede ver. Tuve que hacer como dos arcos que conecten los puntos bajos donde choquen. Un pequeño arco también conectado desde abajo también. Y con instrucción alargué toda la curva. Y fue un poco breve toda esta exposición, pero tendría que explicarle un poco como hice todos estos dibujos. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.
Bueno, ahora continuando con la pieza del clavo de nuestra llave Stilson, acá podemos ver el plano que está en el sistema ISOE y bueno, como podemos apreciar hay solo dos vistas, pues no, porque hay una que se repite y ya no es necesario ponerla. Entonces tenemos dos vistas, estas medidas están en la escala 2 de 2. Bueno, eso quiere decir que las medidas que vemos en el acotado son el doble de las medidas reales, pues no. Como podemos ver también tenemos dos radios, uno de 8 y 4 milímetros y bueno, una longitud de 40 milímetros con la correspondiente línea oculta, pues no, que está en una capa diferente. Bueno, y ahora para hacer la pieza en 3D, pues nos tenemos que guiar de las medidas correspondientes puestas en el acotado. Pues no, lo primero que hicimos fue utilizar las herramientas del modelo 3D. Colocamos una circunferencia de radio de 2 milímetros y le aplicamos el comando extrude, alargándola a la medida correspondiente de 40 milímetros. Pues no, lo mismo hicimos con la segunda circunferencia de radio de 4